Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su fuente número uno de chismes jugosos, noticias exclusivas y análisis profundos de sus celebridades favoritas. Hoy tenemos un plato fuerte que sabemos que les va a encantar, porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque vamos a desentrañar la supuesta conexión mágica que existe entre ellos, tanto dentro como fuera de la pantalla. Vamos a analizar su química arrolladora, los rumores que los rodean y las declaraciones más recientes del mismísimo Kerem Bürsin sobre su relación con la bellísima Hande. No se lo pueden perder. Y antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones y especulaciones, no olviden suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque siempre les traemos lo mejor del mundo del espectáculo. Así que ya saben, un clic no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón. Ahora sí, vamos al grano. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Sen Kalkam, Llamas a mi puerta, Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtieron en el blanco de todos los flashes y en objeto de deseo de millones de fans alrededor del mundo. Su química en pantalla era innegable, absolutamente palpable, y la pregunta que todos se hacían era, ¿será que esa magia trasciende la ficción? Durante la emisión de la serie, los rumores de un romance entre ellos no tardaron en surgir, alimentados por miradas cómplices, gestos cariñosos y una evidente conexión que se podía sentir a través de la pantalla. Y para deleite de sus fans los rumores se confirmaron. Kerem y Hande hicieron oficial su relación, convirtiéndose en la pareja del momento. Fue una explosión de alegría en las redes sociales, una verdadera fiesta virtual donde los fans, autodenominados Anker, la fusión de sus nombres, celebraban el amor que parecía haber nacido de la fantasía y se había materializado en la realidad. Su romance fue seguido de cerca por la prensa y los fans, quienes no se perdían ni un solo detalle de su vida juntos. Compartían fotos en redes sociales, se dedicaban mensajes amorosos y se mostraban felices y enamorados en eventos públicos. Era como vivir un episodio extendido de Sen Kalkam, pero sin guión, sin directores, simplemente ellos dos, viviendo su propia historia de amor. Cada publicación era analizada al milímetro, cada mirada interpretada, cada gesto celebrado. Los Anker tenían material de sobra para alimentar su ilusión. Parecía que vivían un cuento de hadas, un sueño hecho realidad para todos aquellos que habían apostado por su amor desde el principio. Vacaciones paradisíacas, cenas románticas, alfombras rojas tomados de la mano, todo parecía indicar que su amor era tan fuerte y duradero como el que interpretaban en la serie. Se convirtieron en un modelo a seguir para muchas parejas, en un símbolo de esperanza para aquellos que sueñan con encontrar un amor verdadero. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Detrás de las sonrisas y las fotos perfectas, se gestaban problemas que, poco a poco, fueron minando la relación. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis en la relación, alimentados por la falta de apariciones públicas juntos y por algunos mensajes enigmáticos en redes sociales. El silencio repentino en sus perfiles sociales, que antes rebosaban de amor y complicidad, fue la primera señal de alarma. Los Anker, antes eufóricos, empezaron a preocuparse. Intentaban encontrar explicaciones racionales, negaban los rumores, pero la evidencia era cada vez más contundente. La prensa rosa comenzó a especular sobre posibles infidelidades, diferencias irreconciliables y agendas profesionales incompatibles. Y finalmente la triste noticia se confirmó: Kerem Bürsin y Hande Erçel habían terminado su relación. El anuncio fue un golpe duro para los fans, una puñalada al corazón para aquellos que creían en su amor. No hubo comunicados oficiales detallados, solo unas pocas palabras vagas que no hacían más que aumentar la incertidumbre. La noticia causó un gran revuelo entre sus fans, quienes no podían creer que su pareja favorita se había separado. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción, y muchos se preguntaban qué había pasado para que su amor llegara a su fin. Los foros de fans se convirtieron en un mar de lágrimas virtuales, donde los Anker expresaban su dolor y trataban de encontrar consuelo en la comunidad. La ruptura no solo afectó a los fans, sino también a la industria del entretenimiento turco. Kerem y Hande eran una de las parejas más poderosas y mediáticas, y su separación dejaba un vacío importante en el panorama. Las marcas que habían apostado por su imagen conjunta vieron cómo sus campañas publicitarias se venían abajo. Desde entonces, tanto Kerem como Hande han mantenido un perfil relativamente bajo. En cuanto a su vida personal, enfocándose en sus carreras profesionales.
Han tratado de evitar la atención mediática y han sido muy cautelosos al hablar sobre su relación pasada. Se han concentrado en sus proyectos individuales, buscando reinventarse y demostrar su talento más allá de su historia de amor. Sin embargo, el fantasma de su relación sigue presente, y cada vez que se les menciona juntos, las redes sociales se encienden y los rumores resurgen. Es inevitable que en cada entrevista o evento público se les pregunte sobre su expareja, reviviendo el pasado y alimentando la curiosidad de los fans. Y es aquí donde entramos en el terreno de las declaraciones recientes de Kerem Bürsin, que han reavivado la llama de la esperanza para muchos fans. En una entrevista reciente durante la promoción de su último proyecto, Kerem fue preguntado sobre su relación con Hande y su respuesta fue cuanto menos intrigante. La pregunta, planteada de forma sutil pero incisiva por el periodista, buscaba una respuesta definitiva, un cierre a la historia, o quizás, una pequeña rendija por donde colarse la esperanza. Kerem, con una sonrisa enigmática, dijo algo así como: Hande es una persona muy especial en mi vida. Compartimos momentos increíbles juntos, tanto en el trabajo como fuera de él. Siempre la voy a recordar con mucho cariño y respeto. La conexión que tuvimos en pantalla fue algo mágico, algo que no se puede fingir. Y esa magia, de alguna manera, sigue presente. La sonrisa, esa sonrisa que conquistó corazones en todo el mundo, se volvió aún más misteriosa, dejando entrever una profundidad que escapaba a las palabras. Imagínense la reacción de los fans al escuchar estas palabras. Fue como una chispa en la oscuridad, un rayo de esperanza que iluminó los corazones de los Anker. ¿Qué quiso decir Kerem con eso de que esa magia sigue presente? ¿Será que todavía hay una posibilidad de reconciliación? ¿O simplemente se refiere a la conexión que siempre tendrán como compañeros de trabajo y amigos? La ambigüedad de la respuesta desató una ola de interpretaciones y teorías. Las especulaciones no se han hecho esperar. Los foros de fans volvieron a la vida, llenándose de mensajes de entusiasmo y esperanza. Algunos creen que Kerem está dejando la puerta abierta a una posible reconciliación en el futuro, que aún hay sentimientos entre ellos y que quizás el tiempo pueda curar las heridas y permitirles reencontrarse. Otros piensan que simplemente está siendo amable y cortés al hablar de su expareja, que no quiere avivar falsas esperanzas y que prefiere mantener una relación cordial y profesional. Y otros, más escépticos, creen que todo es parte de una estrategia de marketing para mantener el interés del público en ambos actores, una forma de generar titulares y asegurar la atención mediática. Pero independientemente de cuál sea la verdad, lo cierto es que las palabras de Kerem han generado un gran revuelo y han reavivado la esperanza de muchos fans que sueñan con verlos juntos de nuevo. La frase "esa magia sigue presente" se ha convertido en un mantra para los Anker, una promesa implícita que alimenta su ilusión. Y es que la química entre Kerem y Hande es innegable, y su conexión en pantalla era tan fuerte que es difícil creer que simplemente se haya desvanecido. El recuerdo de sus miradas cómplices, sus gestos cariñosos y sus sonrisas enamoradas sigue vivo en la memoria de sus fans. Además, hay que tener en cuenta que ambos actores son muy jóvenes y tienen mucho futuro por delante. Han superado la veintena, pero aún les queda mucho camino por recorrer, tanto en su vida personal como profesional. ¿Quién sabe qué les deparará el destino? Quizás en algún momento sus caminos se crucen de nuevo y decidan darse una segunda oportunidad. O quizás simplemente seguirán siendo amigos y compañeros de trabajo, recordando con cariño los momentos que compartieron juntos, manteniendo viva esa magia en el recuerdo. Lo que sí es cierto es que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha dejado una huella imborrable en el mundo del espectáculo, y su historia de amor seguirá siendo recordada y comentada por mucho tiempo. Han trascendido la pantalla, convirtiéndose en un fenómeno cultural que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Y es que al final, todos somos un poco románticos y nos gusta creer en los cuentos de hadas, especialmente cuando los protagonistas son tan guapos y talentosos como Kerem y Hande. Su historia, con sus altibajos, sus momentos de felicidad y sus momentos de tristeza, refleja las complejidades del amor y la vida, y nos recuerda que incluso los finales pueden ser el comienzo de algo nuevo. Así que ahí lo tienen, queridos amigos. La supuesta conexión mágica entre Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue siendo un misterio, un enigma que quizás nunca lleguemos a resolver por completo. Pero lo que sí sabemos es que su historia de amor ha cautivado a millones de personas alrededor del mundo y su química en pantalla seguirá siendo recordada como una de las más intensas y memorables de la televisión turca.
La verdad, como suele suceder, reside en algún punto intermedio entre la esperanza y la realidad. Solo el tiempo dirá si esa magia latente puede resurgir con fuerza o si simplemente se convertirá en un recuerdo imborrable. En resumen, hoy exploramos la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde su explosiva química en Senkalkam hasta las recientes declaraciones de Kerem que han encendido las redes. Analizamos los rumores, la confirmación de su romance, su ruptura y el impacto que todo esto ha tenido en sus fans. Una historia llena de amor, esperanza y un toque de misterio. Un viaje a través de las emociones, las ilusiones y las decepciones que han marcado la vida de esta pareja de estrellas. Y ahora, antes de despedirnos, queremos agradecerles de todo corazón por acompañarnos en este vídeo. Esperamos que les haya gustado y que hayan disfrutado analizando con nosotros la relación entre Kerem y Hande. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Su participación es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles lo mejor del mundo del espectáculo. Ahora queremos saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿O simplemente son buenos amigos y compañeros de trabajo? ¿Cuál es su momento favorito de la pareja? ¿Qué les parecieron las declaraciones de Kerem? Déjenos sus comentarios abajo, queremos saber qué piensan. La sección de comentarios es toda suya. Queremos conocer sus teorías, sus esperanzas y sus sueños sobre esta pareja que ha conquistado corazones en todo el mundo. Y finalmente, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo. Así que ya saben, un like, un comentario y una suscripción hacen la diferencia. Hasta la próxima, y no dejen de soñar con el amor. Adiós. Que la magia de Kerem y Hande los acompañe siempre.